hermano, es el evangelio más corto, ¿verdad? Sí. Ok, Marcos 1, hermano. Este evangelio, pues el segundo, está orientado a un público prioritariamente romano y corresponde a el segundo ser viviente con semejanza a macho cabrío, ¿verdad? Ok, donde se ve más claramente al maestro padeciendo es en este evangelio. Principio del evangelio de Yeshua, hijo de Dios. Pero no es un simple hijo de Dios, ¿verdad? No. Este es el unigénito hijo de Dios. Entonces ahí cambia todo, hermano. Y pues, como está escrito en Isaías, el profeta, en el capítulo 43, dice así, en profecía: he aquí yo envío mi mensajero, mi enviado, mi Sheliach. ¿Quién es el enviado? Jesucristo. Yeshua. Ahora también tú y yo somos pequeños enviados a hablar la palabra de Dios. Pero esta profecía de Isaías, pues hermano, es contundente porque abarca a Yeshua y a Juan el Bautista también, porque es Juan quien introdujo, ¿verdad? Así es, al Cordero. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual prepara tu camino delante de ti. Voz que clama en el desierto, este desierto es el mundo, y la iglesia clama en este desierto. Clama a su Dios y clama a los pecadores a que se arrepientan. Enderezad sus sendas. Bueno, ok, hermano, nuestras sendas no las podemos enderezar nosotros, ni tampoco Dios las va a enderezar, porque nuestras sendas son una basura, sino que nuestras sendas mueren y caminamos en la senda del Señor. Bautizaba Juan en el desierto, en agua, porque no podía bautizar más que en eso, en agua. Igual tú y yo podemos llegar a tener un día la responsabilidad, el privilegio de bautizar a alguien, qué bueno. Pero el bautismo de fuego, que es el que importa, solo lo puede hacer Yeshua. Y eso mismo, pues, dijo Juan. Bautizaba Juan en el desierto, que es este mundo. Pero literalmente bautizaba en el desierto porque gran parte de la geografía de Palestina o de Israel, pues es desierto. Y predicaba el bautismo, pero de arrepentimiento para perdón de pecados. O sea, hermano, ¿quieres perdón de pecados? ¿Quieres estar libre de culpa? Pues arrepiéntete, confiesa tus pecados y empiézate a apartar de ellos, viviendo en esa guerra santa contra el pecado cada instante. Y pues hermano, pues sin duda esto no le gusta a la gente, ¿no? Ni lo que hablaba Juan ni lo que hablamos nosotros. Arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete. Por supuesto, como ustedes leyeras, por favor, Segunda Crónicas 7:14. Ok, ahorita vamos después de eso. Y hermano, arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Pero hermano, pues la mayoría de estos que se bautizaban no recibieron el bautismo de fuego, se consolaron y conformaron con ser bautizados con agua. Y hermano, pues tenemos que decir, porque hay muchos que creen que su bautismo de agua les garantiza la salvación, y hay otros más insensatos que creen que porque los bautizaron desde niñitos, pues hermano, tienen asegurada todavía más la salvación. Y esto es erróneo, es falso, hermano. Pues debemos recibir el bautismo de fuego. Entonces muchos van al bautismo, muchos confesaban sus pecados, pero confesar el pecado es fácil. Ahora, apartarse de ellos ya es otra cosa. Todos confiesan ser pecadores, ¿no? Bueno, casi todos. Pero ¿cuántos de esos que confiesan viven en guerra y están apartándose del pecado? Pues solamente los hijos y las hijas de Dios, hermano. Y 5, hermano. Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. ¿Qué saliste a ver al desierto? Una caña sacudida, ¿no? Por el viento. ¿O qué saliste a ver a un hijo del rey? No, eso les preguntó Yeshua hablando de Juan el Bautista. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, comía langostas y miel silvestre. Por eso, pues se asemeja mucho el ministerio de Juan con el de Elías Tisbita. También Elías Tisbita andaba con este tipo de vestimenta y era alimentado, pues, por cuervos y comía lo que Dios le ponía. Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo. Bueno, no somos poderosos, pero ahí le da la gloria a Dios.
aquí pareciera que hay algo de poder en Juan, ¿no? Pues yo soy poderoso, pero viene otro más poderoso. Bueno, pues yo no soy poderoso y entiende, Juan tampoco era poderoso, era un polvo y miseria, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con fuego, con Espíritu Santo, o sea, les dará nuevo nacimiento. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Ok, hermano, entonces también el Hijo de Dios se sometió a este bautismo para dar ejemplo, ¿me entiendes? Y para dar testimonio, porque mira el testimonio que dio el Padre en ese momento. Luego, cuando subía del agua, el Señor vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma, de ahí que se asocie al Espíritu Santo con la paloma, que descendía sobre él, ¿verdad? Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado. La misma frase se oyó en el monte Tabor de la Transfiguración. Tú eres mi Hijo amado. No Juan, sino Yeshua, en ti tengo toda mi complacencia. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Sabemos que antes de que principiara su ministerio, pues fue tentado, fue bautizado, y lo vimos también en Lucas 4 el domingo. Luego el Espíritu lo llevó al desierto. ¿Cómo? ¿Entonces el Espíritu lo llevó para ser tentado? No, el Espíritu lo llevó, pero el diablo lo tentó. Porque el Espíritu no tienta a nadie, porque podrían pensar, bueno, el Espíritu lo tentó. No, el Espíritu lo llevó al desierto, porque ahí, hermano, había que vivir pues las tentaciones que vivió Yeshua. Y estuvo ahí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras, pero los ángeles le servían. Ahora, en cuanto a nuestras tentaciones, hermano, pues no son de a 40 días. Seremos tentados hasta el último día. Y estaremos entre fieras todos los días, pero sometiendo esas fieras. Ya sabes cuáles son las fieras que nos quieren devorar, ¿verdad? El pecado, claro, hermano. Y bueno, una vez que ya está bautizado en agua y que ha sido tentado, como en Mateo 4, del 1 al 11, y también en Lucas 4, se nos detalla más esta triple tentación, ¿verdad? Sí. Ok. Porque este evangelio es sintético, o es una síntesis, por decirlo de alguna manera, de los otros dos. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Él es el reino de Dios, Él ofrece este reino, Él es: arrepentíos y creed en el evangelio. Otra vez, no es nada más creer, obedecer. Ok. Andando junto al mar de Galilea, dio a Simón y a Andrés, un par de hermanos que trabajaban, hermano, día y noche. Pues tenían un negocio, ¿verdad? Y seguramente eran unos idólatras de su trabajo. Y, hermano, codiciosos. Pero pues eran elegidos para dejar de ser pescadores de pescados y de truchas, para empezar a pescar almas para el Señor. Y fíjate, echaban la red en la mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de almas. Bueno, igual a ti te dice lo mismo: deja todo, deja el banco de tributos, Leví, deja tu negocio, deja todo. Ve con Cristo, hermano, Él te va a dar nueva vida y trabajo, porque Dios no quiere que trabajes en los trabajos del mundo de miseria, hermano. Hay mucho trabajo afuera de ahí. Pues también ahí está la analogía, pues los pescados están atrapados en el mar, que tiene mucho que ver con Satanás, sacarlos de ahí, así es, pescarlos para Dios. Y dejando luego sus redes es dejando el negocio, dejando todo por Cristo, le siguieron. Dejando sus redes, no es que las dejaron ahí, dejaron el negocio. Hasta luego, me voy con Yeshua, ya no me interesa esto. Ok, y dejando luego sus redes, le siguieron. ¿Y qué dice Yeshua? El que quiera seguirme, tome su cruz, niéguese a sí mismo, y entonces sí, sígame. Porque hay quien lo quiere seguir, pero sin negarse a sí mismo, sin tomar la cruz. Sin dejar sus riquezas.
sin dejar sus riquezas. Así es, hermano, como el joven rico, ¿verdad? Ok. Y pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano. Entonces, fíjate, dos parejas de hermanos, Andrés y Pedro, Simón Pedro, pero también los hijos de Zebedeo, que también eran pescadores, Jacobo y Juan. También ellos en la barca estaban remendando las redes, y luego los llamó, y dejando a su padre, como Abraham también tuvo que dejar a su padre y a su madre, en Génesis 12, todo lo que aprendió de su padre y su madre, todas las tradiciones, las tuvo que dejar. También estos dos hermanos dejaron a su padre, salieron de la potestad del padre y de la madre terrenal, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Fíjate, hermano. Y entraron en Capernaum. Esto lo vimos el domingo en Lucas 4. Ahí se le dio cumplimiento, ¿verdad?, a Isaías 61, en la sinagoga de Nazaret. Y los días de reposo, que para nosotros son todos, entrando en la sinagoga, enseñaba. En esa ocasión fue que le dio cumplimiento a Isaías 61. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas y los filósofos y los sabios y los psicoanalistas, que pues, hermano, mucho rollo, pero no tienen poder, ¿verdad? O puros cabildos, hermano, y de ahí no pasan. Ok. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo. Ya hablamos que esto es una posesión demoníaca. Cuando dice espíritu inmundo no se refiere al pecado, se refiere a una posesión demoníaca. Pecado es pecado y espíritu inmundo es algo aparte, extra. Ok, entonces le presentaron a alguien con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Y lo vimos el domingo. Así es, Yeshua vino para destruir las obras de Satanás y a Satanás mismo. Y hermano, pues también dijimos el domingo que Satanás no sabía que Yeshua era Dios hecho carne. Lo tenía por un ungido, lo tenía por el Santo de Israel, por un maestro, por un rabí, pero no por Dios hecho carne. Y de esa manera fue engañado Satanás, como también Satanás engañó a la primer pareja humana. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces, ¿cómo salen los espíritus inmundos? En el nombre de Jesús, cállate y fuera en el nombre de Jesús. Y también los pecados son vencidos reprendiéndolos. Si no, no. Y el espíritu inmundo sacudiéndole con violencia, allá está. Normalmente todos vemos que los que traen posesiones demoníacas, pues hermano, tienen una fuerza física connotada. Porque pues el demonio, ¿verdad?, es fuerte. Ok, pero no más fuerte que Yeshua, hermano. Y la fuerza de Yeshua está en su palabra, no en la fuerza física. Con violencia y clamando a gran voz o grandes voces, salió de él esta posesión demoníaca, pero su pecado seguía en él. ¿Sí se entiende? Ok, hermano. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Entonces, hermano, tienes que empezar a echar fuera todo espíritu inmundo. O sea, no tienes que esperarte a tener una posesión demoníaca para empezar a reprender o ir a buscar ayuda, hermano. Porque espíritu inmundo ya son los celos, la envidia, la amargura, los resentimientos, los deseos de venganza, la codicia. También espíritu inmundo, los miedos, estar ahí atrapado en qué voy a comer y qué va a pasar si se me muere mi amado. Hermano, Cristo no muere, no es como tú y yo. Ok, y le obedecen, y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés, con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó, fíjate, ahí se ve la disposición de Yeshua para sanar, ¿verdad? A ver, yo voy, nada de que no, pues... hay que se quede con la fiebre, a mí que me importa la suegra de Pedro, no, vamos a la casa, no que hay que caminar 20 cuadras, no le hace, vamos para que la elegida mamá de Pedro pues sane. Y pues la tomó de la mano y la levantó y inmediatamente le dejó la fiebre y ella
le servía. Hablábamos el domingo que hay muchos débiles en la fe, la verdad, que por cualquier cosa piden, ¿verdad? Un dolor de muelas, piden. Pues hermano, está bien pedir, pero hermano, pues hay cosas mayores como saber padecer. Ok, hermano. Servir, aquí te sanó y empezó a servir en obediencia, ¿verdad? Ok, hermano, no con su dinero, ni con sus ofrendas, ni nada por el estilo. Cuando llegó la noche, Dios separó la noche del día, ¿verdad? Las tinieblas de la luz, y lo está haciendo hoy por hoy en nuestra alma. Luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Somos todos los humanos, ¿verdad? Sin Cristo estamos enfermos de múltiples enfermedades, y para empezar, pues la del alma, la del pecado. Y también endemoniados sin Cristo estamos. Claro que me refiero a que, pues por el simple hecho de que tenemos pecado, pues estamos endemoniados. Pero hay casos de endemoniamiento mayor, las llamadas posesiones demoníacas. Ok, donde el diablo posee a la persona y se manifiesta con cosas terribles. Ok, hermano. Y pues muchas de esas posesiones demoníacas llegan porque pues muchos tocan puertas, las puertas del ocultismo. Y hermano, que la Ouija, y que Virgen, y que la Santa Muerte, hermano, y que el exorcismo y la secta. Quieren el camino fácil y terminan, hermano, pues... O la Biblia del diablo, así es, hermano. Y fíjate, entonces se puso, trajeron a los enfermos y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. Pues es otra vez lo que vemos. Las personas quieren sanidad corporal, pero pocos buscan la sanidad que importa, que es la del alma. Porque de nada sirve que estemos sanos del cuerpo si el alma sigue enferma. Entonces, la primera y más importante sanidad es la del alma. En cuanto a la condición del cuerpo, pues está sujeto a enfermedades, hermano, que para nosotros serán pruebas ya. Y también puedes pedirle a Dios que te cure de tal enfermedad, pero yo digo, crece más un alma que, pues, hermano, no pide ante el primer dolor físico, ¿verdad? Porque ya también alguien que no quiere ni medio dolor en su cuerpo, pues eso ya está medio sospechoso, hermano. Ok, hermano. Y echó fuera a demonios, muchos, y no dejaba hablar a los demonios. No hay que dejar hablar al diablo, ¿verdad? No hay que ponerse a hablar con él, hay que reprenderlo. Porque le conocían. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba en espíritu y en verdad. Yeshua necesitaba estar en comunión con el Padre, siendo él y el Espíritu Santo el Padre. Pero pues también esto nos revela, hermano, de que es importante tener oración en grupo, o sea, a nivel congregación. Pero sin duda esta oración se nutre de la oración individual y personal que cada uno tiene, ¿verdad? Con Dios. Y pues desde la mañana el Espíritu nos guía, ¿verdad? A la oración, a la acción de gracias. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan, ¿pero para qué? Para que les haga milagros, para que les sane de las enfermedades físicas, para que los saque del bote, para que le quiten al marido que ya no aguanta. ¿Cuántos buscan a Dios para honrar a Dios? Solo los escogidos. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido, porque no solamente la salvación o el Salvador es para los judíos, ¿verdad? Ok. Y vino a él un leproso, y la lepra es el pecado, de manera que leprosos estamos todos, o nacimos leprosos, y hay quien quiere, pues, quitarnos la lepra, en el sentido de quitarnos las culpas y darnos poder sobre esta lepra, el pecado, poder para vencer el pecado. Y hincada la rodilla le dijo: mira cómo pide este hombre, con qué humildad, no exige, como vemos muchas veces al salmista exigiendo, ¿verdad? O a Jeremías, o a Habacuc en el capítulo 1, casi le exige a Dios, hermano, increíble. Ve cómo pide este hombre: si quieres, puedes limpiar.
Él puede todo, pero no le exige, mira, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Si no, fortaléceme para poder enfrentar, pues, esta lepra, ¿no? O esta enfermedad, o este dolor, o esta... Así es, hermano. Pero pide bien y Dios le responde. Y Jesús, teniendo misericordia de él y de nosotros, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. ¿Sé limpio de qué? De la lepra en este caso. Pero ya explicamos, la lepra es el pecado. Y más exactamente, las culpas por el pecado. Entonces es lo que Yeshua nos limpia, el alma de culpas, para que limpios de toda culpa podamos servir a Dios. Quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel, como al instante que dijo, sea la luz, fue la luz. Su palabra es inmediata, pronta y expedita. Al instante la lepra se fue de aquel. Bueno, aquí vemos la justificación por fe, es inmediata. El pecador cree, está justificado, pues libre de culpa eres. Ahora, aparte, hay que pasar a la santificación. Ok. Y le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo, mira, no digas a nadie nada. Bueno, pero esto lo hizo con intención, porque obviamente, pues, la intención sí es que, pues, testifiquemos, ¿verdad? Pero aquí había todavía que, primero, testificarle a los judíos que, pues, el Mesías estaba haciendo esta clase de obras. Por eso le dice, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Esto no lo vayas a aplicar a ti, ¿verdad? Tú no vas a presentar ofrendas al sacerdote, ¿verdad?, para justificación o testimonio a ellos. En cuanto a presentarte al sacerdote, tú te presentas ante todos como pues obrero de que no tiene nada de qué avergonzarse y como alguien que anda en vida nueva. Pero oído él, comenzó a publicarlo. Ahí está, Dios le dijo, no lo digas. Ahí está la naturaleza humana. Inmediatamente hizo lo contrario. Entonces le dice, no lo hagas, y ya sabía Yeshua, lo hizo con esa intención. Pero él comenzó a publicarlo. ¿Qué hay que publicar? La palabra de Dios, mucho, y a divulgar el hecho. Igual hay que divulgar el evangelio, de manera que ya Yeshua no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Sí, pero ¿para qué? Para pedir, la mayoría para pedir. Ok, vamos.